Errores, sesgos, heurísticos en la argumentación jurídica. Mis primeras palabras, por supuesto, que son de agradecimiento, de gratitud por haber sido de nuevo invitado por esta universidad, especialmente a los profesores de la Cuchillera, Juan Pablo Safa, a los compañeros que participan hoy en esta sesión. Y haciendo un poco repaso de mi presencia aquí en esta universidad, veía con horror que era el 10º año que estaba aquí. Horror, digo, por el paso del tiempo, no por los 10 años buenos que he pasado en mi vida, ¿no? Y especialmente también por la circunstancia de estar aquí. Pero es verdad que el tiempo pasa y que 10 años son muchos, ¿no? Y espero hoy se ponía una condecoración a los que llevan 20 años, ¿eh? No sé si llegar a los 20 años, pero bueno, 10 ya me parecen suficientes, ¿no? Muy agradecido, ¿no? por estar de nuevo aquí. Yo no sé si Daniel se ha fijado que la decoración del escenario es el homenaje, porque tú perteneces a una tierra que es el Levante español, que es tierra de cítricos, de naranjas y mandarinas, ¿no? Este es un detalle de la organización que no estaba previsto, ¿no? O sea que ha sido fotografiado al lado de las mandarinas también. Bueno, después realmente de la disección esta analítica de las emociones, que ha sido, bueno, yo creo que una de las mejores intervenciones que he podido escuchar sobre lo que es el análisis de las emociones en el mundo. Es verdad que, como decía Daniel, está lleno de propuestas, de intervenciones, de las emociones, lo que yo o algunos han denominado un sentimentalismo tóxico, ¿no? A veces la preponderancia de las emociones en nuestros discursos, en nuestras acciones, nos llevan a que hoy el que triunfa es el que gestiona bien emocionalmente a las personas, más que el que argumenta racionalmente a favor de determinada pretensión, ¿no? Y este sentimentalismo tóxico que nos invade creo que puede ser diseccionado en la navaja de Daniel de una manera muy oportuna, porque este análisis requiere este tipo de puntos de vista y de referencias y no simplemente la expresividad emocional, demagógica, de ciertos rituales gesteros que nos inundan y que inundan las redes sociales, ¿no? Yo creo que es una buena vacuna contra este sentimentalismo tóxico, ¿no? Bueno, yo quiero plantear algunos problemas relativos a los errores, a los sesgos y a los heurísticos que llevamos a cabo en los procesos de racionalidad, en los procesos de argumentación y en los procesos de resolución de conflictos, que en definitiva, pues los tres están determinados muchas veces por esos errores o esas determinaciones en nuestras percepciones o en nuestras maneras de decidir, nos invaden y hacen que muchas veces ese modelo de racionalidad que tenemos todos presentes o que creemos y que fundamentalmente la economía convencional y clásica ha defendido, pues está muy alejado de la realidad, ¿no? Yo les propondría en primer lugar una pequeña historia, ¿no? En la que ustedes pueden ver cómo un conflicto puede escalar sobre la base de una mala percepción. Y esto yo creo que es importante para poner de manifiesto cómo la distorsión de nuestras percepciones muchas veces pues, nos llevan a resultados no queridos y realmente problemáticos, ¿no? Por supuesto que el mundo que nos rodea es complejo, es imprevisible, es mucho más desordenado de lo que creemos y es más impredecible también de lo que creemos, ¿no? Y la idea es que imaginemos que estamos en una situación en la que después de unas vacaciones un compañero de la empresa donde trabajo, en la misma empresa, en la misma organización, ha ascendido al cargo de director de ventas. Terminadas las vacaciones, me incorporo al trabajo y al entrar en la empresa de nuevo, mientras estoy fichando, en la empresa en la que se ficha, pasa por mi lado, con prisas, este compañero, no me saluda y ni siquiera me mira. ¿Cómo influirá este hecho en nuestras relaciones mutuas? ¿A qué atribuiré la conducta interpersonal suya? Veamos dos tipos de atribución que yo puedo ascribir a esa situación, aunque las dos son perfectamente plausibles y nos van a llevar a caminos contradictorios u opuestos. Por una parte, pongamos que atribuyo la conducta de mi compañero a, lo que decimos en España, una chulería, ¿no? Y me digo, ya sabía yo que se le iba a subir el cargo a la cabeza, siempre fue un soberbio y se creyó más que nadie, así que ahora más. Por eso ya ni me saluda.
Y no es raro que unas horas después bajo a desayunar a la cafetería, que está casi vacía, y al otro lado de la barra, y dándole la espalda, está mi compañero tomándose un café, y yo, pues evidentemente, teniendo esta preconcepción o esta presuposición que me he hecho, no me acerco a él, y incluso tomo otro café al otro lado de la barra y dándole la espalda, digamos que evito cualquier tipo de relación o de contacto. Bueno, no creo que a vosotros os extrañe, ¿no?, que este tipo de relaciones vayan cada vez a peor, vayan empeorando, incluso de una manera importante. Sin embargo, contemplemos otra posibilidad. Pongamos, por ejemplo, que atribuyo a la conducta de mi compañero a un mero despiste, ¿no? Y me digo, además, caramba, no me extraña esa conducta, siempre fue muy despistado, así que ahora con los líos de la dirección de ventas, pues ni se ha fijado que yo estaba aquí. Unas horas más tarde, bajo a desayunar a la cafetería, le veo al otro lado de la barra, me acerco a él, y en tono un tanto divertido, le llamo despistado o distraído, le cuento que pasó a mi lado y que ni me saludó, ni me miró, y probablemente los dos nos riamos de ese despiste, y si se me apura, desde ese momento nuestras relaciones incluso mejorarán. Y una percepción distorsionada del problema nos lleva a un reforzamiento de la amistad, o nos lleva a todo lo contrario, una posible escalada de conflicto de consecuencias imprevisibles, ¿no? Un malentendido, podríamos decir en términos coloquiales. Bueno, hoy vamos a hablar de estas cosas, ¿no? Es decir, vamos a ver qué elementos distorsionantes de nuestras percepciones, o de nuestras relaciones, o de nuestras decisiones, afectan a nuestra manera de argumentar y a nuestra manera de decidir. Y esto tiene, claro, unas consecuencias muy importantes en la gestión y en la resolución de los conflictos que las relaciones interpersonales pueden plantear. Vamos a ver solo algunos de estas cosas, algunos de estos elementos, algunas de estas variables, algunos ejemplos, porque el campo es inconmensurable y probablemente pues, nos llevaría mucho más tiempo, pero yo no me voy a aburrir demasiado. Voy a tratar de circunscribirme a estos minutos, a los 40 minutos que tenemos, y pondré algunos ejemplos y intentaré que esto sea un poquito divertido. Hay como 3 o 4 tesis de las que partimos. La idea primera es que el individuo sucumbe a menudo a errores, ilusiones cognitivas, o sea, de comprender la realidad, y actúa movido muchas veces pues, por las emociones, por las pasiones o por impulsos viscerales. Se llaman los ingleses animal spirits, ¿no? Esto que nos determina muchas veces nuestra forma de ser y nuestra forma de decidir sin saber realmente qué es lo que nos causa. Rara vez actuamos como seres racionales. Ya veremos en qué consiste. En segundo lugar, también diríamos que la vida en grupo ejerce una influencia decisiva sobre el individuo. Es decir, nosotros tenemos siempre en cuenta las actitudes de los demás, genera lo que se llama el efecto espectador. Es ese caso de viendo la comisión de un delito en la calle, asomándonos a la ventana, pensamos que los demás actuarán porque están viendo lo mismo y con este efecto no actuamos. O sea, nuestro comportamiento está determinado por la actitud de los demás. También muchas veces nos vemos arrullados por los mensajes que ensalzan nuestra propia vanidad, y eso los políticos lo saben y lo hacen a menudo, y nos dejan en un estado inóptico, rebasando nuestras precauciones frente a los posibles engaños y manipulaciones. Es decir, dependemos mucho de los demás. Además, a ver, hemos dicho la segunda, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Las parábolas, los mitos y los relatos son la forma esencial de la percepción y comunicación social. Es una técnica esencial de persuasión y transmisión de conocimiento. La forma en que contamos las cosas, la forma en que relatamos las cosas. Esto también nos hace muchas veces percibir la realidad de una manera determinada. Y según enfoquemos, como luego veremos, y cómo contamos las cosas, así muchas veces vamos a proceder. El persistente hechizo de las ilusiones. Todo el mundo sabe que estos dos segmentos son iguales, pero la forma de presentarlos con estas coordenadas hace que realmente parezca que son distintos.
que el segmento de arriba es mucho más grande que el de abajo. Son exactamente iguales. Bueno, pues la percepción de los hechos sociales muchas veces está determinada por esta ilusión de percepción. Miren, estos dos personajes son claves en nuestra historia de esta tarde, ¿no? Son dos psicólogos que tuvieron el premio Nobel de Economía, en particular lo tuvo Kahneman en el año 2002, porque Tversky murió en el año 1996, y son unos profesores que escribieron acerca de los micromotivos de las relaciones que tenemos con nuestras decisiones y comportamientos desde el punto de vista de los microcomportamientos y cómo esto determina muchas veces la cuestión y el cuestionamiento de las clásicas tesis de la economía convencional o de la economía neoclásica, ¿no? Amos Tversky y Daniel Kahneman publicaron un magnífico libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio, que analiza gran parte de los sesgos, hoy vamos a ver solo 4, en los que se viene a decir, nosotros tenemos dos formas de pensar, una deliberativa, racional, analítica, reflexiva, y otra intuitiva y racional, una decisión que proviene de impulsos inmediatos y una decisión que proviene de análisis reflexivos, análisis racionales, ¿no? Los heurísticos, los sesgos, son en realidad atajos de las decisiones y las emociones no son muchas veces ayuda para las mejores decisiones, pero son elementos reales en los procesos decisionales y a veces no son tan irracionales como la economía convencional presupone. Kahneman y Tversky dice que tenemos dos cerebros, o dos partes en el cerebro. Un sistema 1 y un sistema 2, no son muy ingeniosos a la hora de denominarlos, pero viene a designar que uno es intuitivo y otro es deliberativo, ¿no? Tomamos a veces decisiones intuitivamente y esto forma parte de nuestro, digamos, legado genético, porque hemos sido depredadores y hemos sido depredados y para huir de determinados peligros a veces tenemos que tomar decisiones rápidas, sin necesidad de reflexión. Si alguien dijera aquí ahora mismo en la puerta, ¡fuego!, pues lo que no haríamos probablemente sería, bien, hay una probabilidad de que haya fuego en este aula o cerca de este aula, vamos a tomar una decisión sobre qué procesos de priorización de salida de este aula llevamos a cabo. Podemos a partir de ahora tomar la palabra. No, evidentemente si alguien dice fuego, normalmente alguien que será líder del grupo saldrá inmediatamente por algún camino que nos lleve a nuestra huida y todos le seguiremos. Equivocadamente podemos seguirle o no, pero evidentemente la decisión será intuitivamente decidida sin ningún tipo de reflexión. Y aquí es positiva la intuición, aquí la deliberación sería negativa, ¿no? Si la economía convencional nos dice que minimizamos costes, maximizamos beneficios y buscamos la mayor utilidad, la racionalidad limitada que Kahneman y Tversky pues analizaron nos dice que tenemos que asumir esto en la vida real y que tenemos que llevarlo de la mejor manera posible e incluso esto puede ser positivo en nuestras decisiones y en la utilización de nuestros recursos. ¿Qué dice la economía convencional acerca de cómo actuamos o cómo actúan las personas, ¿no? Pues dice que las preferencias de las personas son estables y consistentes, que las personas somos decisores solitarios, que en realidad, aunque nos influya el contexto, al final prima nuestra individualidad, que tenemos más o menos las mismas preferencias y que no nos importa su porqué, lo importante son las preferencias reveladas, que somos maximizadores de nuestros intereses, que no actuamos en contra de nuestros intereses, que tenemos un conocimiento cuasi perfecto, sabemos lo que queremos y queremos lo que sabemos, que tenemos fortaleza de voluntad, si queremos conseguir algo y sabemos lo que queremos conseguir, al final lo conseguiremos, y que además somos capaces de elegir conforme a nuestras preferencias. Como veis, es una descripción de un individuo racional, maximizador, coherente, consistente, sin debilidad de la voluntad y que realmente tiene lo que sabe y conoce lo que quiere y sabe. Bueno, este modelo es el que ha funcionado para explicar los procesos de racionalidad económica y de decisión maximizadora de nuestros intereses. Y sin embargo, creo que el papel que juegan las emociones
los sesgos, como veremos, y las distorsiones afectan profundamente a este modelo del individuo egoísta, racionalizador, calculador, que consistentemente sabe de sus preferencias y de sus resultados. En realidad, tenemos preferencia del presente hacia el futuro, y aunque nos garanticen que en el futuro tendremos un mayor beneficio, queremos, aquí y ahora, probablemente una rentabilidad menor, aunque esto sea inconsistente o poco racional. Tenemos aversión a las pérdidas, somos conservadores, y tenemos aversión también al riesgo. Somos, en un sentido, valientes y conservadores, y luego pondremos un ejemplo acerca de ello. A veces nuestra forma de proceder es como el refrán ese que dice más vale pájaro en mano que ciento volando. Somos muy conservadores, si tenemos algo nos da miedo a perderlo, pero si tenemos alguna pérdida asegurada, pues nos lanzamos al abismo intentando salvarnos de esa pérdida, pero teniendo más riesgo todavía. Es decir, de perdidos al río, decimos en España, ¿no? Tomamos decisiones inconsistentes con respecto a la primera forma de ser. Lo que la gente siente, además, no es lo que experimenta. Una cosa es la utilidad recordada y otra es la utilidad experimentada, como dice vuestro magnífico escritor. La vida no es la que uno vivió, bueno, si está mal. García Márquez. La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Sí, claro. Esto es lo que García Márquez dice a menudo. Es decir, los instantes, los picos de inflexión son más importantes que la totalidad acumulada. Y una cosa es la utilidad o la vida experimentada y otra es la vida recordada. El bienestar y la satisfacción, además de las personas, es relacional. Es decir, no es algo que depende de uno mismo, no es algo que depende de lo que el individuo piensa que es lo mejor para él. Es relacional. La hierba del jardín de mi vecino siempre está más verde y mejor cortada que la mía. Tenemos siempre esa sensación de que el bienestar depende del bienestar de los demás y es comparativo y relacional. Además, evolucionamos con el tiempo, no tenemos las mismas preferencias, nuestro cerebro no es estático, es evolutivo. La gente además valora la imparcialidad y la equidad, a diferencia del individuo egoísta, racionalizador de la economía clásica y que solo nos interesa nuestro bienestar. Nos importa la equidad, nos importa la imparcialidad. Hay un juego que los economistas conductuales, estos heterodoxos que cuestionan la economía clásica, cuentan que es el juego del ultimátum. El juego del ultimátum consiste en que a uno le dan 100 unidades de un valor y tiene que repartirlas con la otra persona. Si hay consenso entre los dos, se le dan las 100 unidades. Si hay consenso entre los dos, solo con eso. Entonces el individuo que lo reparte, desde el punto de vista de la racionalidad clásica, diría: bien, yo tengo 100, toma 10, yo me quedo con 90, 10 es mejor que 0, luego debes aceptar esto que te doy, porque lo has ganado sin ningún tipo de esfuerzo. Bueno, pues los experimentos determinan que nadie acepta los 10, que prefiere quedarse con 0 a aceptar los 10. ¿Y por qué? Porque ve ahí que hay una explotación a la vulnerabilidad de la parte que solo está pasivamente en este reparto. Es decir, que no hay un sentido de la equidad, y se valora el sentido de la equidad. Normalmente la experimentación de este tipo de ejemplos dice que la gente acepta un reparto del 40-60%. Menos de esto no lo acepta. Y eso va en contra de la racionalidad. La racionalidad viene a decir que si yo tengo 0 y me dan 20, debo aceptar los 20. Pero tenemos un sentido de la reciprocidad y de la equidad que va más allá de la racionalidad de nuestros intereses. Y además la gente también valora la confianza y lo confiable, y esto son valores que van mucho más allá del intercambio económico. Pues bien, estos autores determinaron que gran parte de nuestra forma de proceder está, digamos, influida por lo que llaman los frames, los marcos, ¿no? La economía convencional sostiene que las personas deciden sin tener en cuenta cómo se enmarcan las opciones. Hay opciones, hay alternativas y yo decido en función de mis intereses. Pero en realidad nuestras decisiones se ven afectadas por los marcos, de alguna o de otra manera. Es decir, cómo se presentan los problemas. Eso lo saben muy bien los publicistas, lo saben muy bien los vendedores. Según se presente una alternativa, así estoy determinando la decisión. Esto puede ser negativo a veces, nos lleva a decisiones irracionales, pero en un mundo de información imperfecta, como en el que estamos, los marcos pueden proveer a veces señales que ayudan a la gente a tomar decisiones correctas. Las formas condicionan las decisiones.
Y debemos estar muy atentos porque probablemente cometamos errores si no tenemos en cuenta esto. Yo les podría decir, no piensen en un elefante. Bueno, todo el mundo ha pensado en esto. Lakoff escribió un librito que se llama No pienses en un elefante. Viene a decir que aunque queramos voluntariamente no pensar en ciertas cosas, hay marcos de referencia que nos llevan y nos determinan a tomar decisiones, digamos, dirigidas por el diseño del marco en el que están presentadas, ¿no? La delimitación del marque es un mecanismo subjetivo mediante el cual las personas evalúan y comprenden las situaciones, lo que les lleva a buscar o evitar acciones subsecuentes, ¿no? Los marcos moldean y organizan el mundo que nos rodea. El mundo es muy complejo, es absolutamente inasequible si no tenemos redes que criben todo ese exceso de información. Y muchas veces esta información está cribada por los marcos de referencia de los que partimos, que moldean nuestra percepción y moldean nuestra realidad. No verlo así nos lleva a ser persuadidos o seducidos por quien de manera manipulada maneja estos marcos y evidentemente puede llevarnos a decisiones que van en contra de nuestros intereses, ¿no? En todo proceso de decisión, en todo proceso de argumentación, de negociación, es decir, en cualquier proceso que intervengamos, y más si hay algún conflicto interdependiente entre dos partes, existe una serie de presupuestos, prejuicios, paradigmas, marcos de referencia que condicionan la forma en que tomamos estas decisiones, ¿no? Determinan la forma en que tomamos las decisiones al hacernos ver el conflicto de una manera determinada. Suelen estar presupuestos y a veces son implícitos, son inconscientes, por lo que influyen en nuestras decisiones de una forma casi o totalmente inconsciente. Y esto creo que es muy relevante y debe ser tenido en cuenta porque muchas veces nos vemos afectados en las relaciones personales con esos marcos de referencia. Hay una vieja pregunta que se hacía en los seminarios de formación de sacerdotes, que cuando uno le preguntaba a su prior, padre, ¿podemos fumar mientras rezamos? La respuesta era una determinada. Pero si decíamos, ¿podemos rezar mientras fumamos? La respuesta es la contraria. Claro que puedes fumar mientras rezas, no, puedes rezar mientras fumas, ¿no? En realidad es lo mismo, pero ven ustedes que el marco de referencia es diferente según, digamos, la acentuación en un sentido o en otro. Esto afecta a numerosos problemas. Mire, yo les voy a poner de todo ello un ejemplo que es el de las dos puertas y cómo van a ustedes a reaccionar de manera diferente. Supongamos, vamos a suponer, hay dos puertas, bueno, pues nos pueden servir, ¿no? Hay tres puertas en realidad, vamos a considerar estas dos puertas. Supongamos que a cada uno de los que estáis aquí en esta conferencia se os ofrece la siguiente opción. Al final de la conferencia, ustedes pueden salir por la puerta norte del salón, imaginemos que es aquella, o por la puerta sur del salón, que es esta. Por la puerta norte o por la puerta sur. Si elegís la salida norte, vais a recibir un sobre en el cual habrá un billete de 25 dólares. Si por el contrario salís por la puerta sur, se os va a dar un sobre cerrado elegido al azar. Un cuarto del total de estos sobres contiene un billete de 100 dólares, pero 3/4 de los sobres están vacíos. ¿Qué puerta elegiríais? Te va por la segunda. A ver, ¿quién elegiría la puerta norte? Levantar la mano sin miedo. Yo me arriesgo. Bien. La norte. ¿Quién elegiría la puerta sur? Bueno, el riesgo, está ¿no? la cosa, pero hay cierta mayoría que elegiría la puerta norte. Claro. Sí. O sea, normalmente esta es la respuesta media, son 6 personas normales. Sabes que los colombianos vivimos de cara a la incertidumbre. En esta media que es más o menos... En Colombia todo el mundo elige lo incierto. Es decir, No, elige en otras palabras, porque viven queréis aseguraros una ganancia de 25 dólares si salís por la puerta norte, o en cambio no queréis tanto arriesgaros y salir por la puerta sur, donde vais a tener un 25% de probabilidades de ganar 100 dólares, ya fue al revés, pero contestamos. un 75% de no ganar nada. O sea que, en principio, habéis decidido más o menos correctamente.
Es decir, habéis decidido muy conservadoramente, siguiendo ese refrán que antes decíamos, más vale pájaro en mano que ciento volando. El problema es que Kahneman y Tversky no se quedaron con esto, porque al final esto vendría a decir, bueno, tenemos aversión a las pérdidas y por lo tanto, ante una posible pérdida, pues nos quedamos con lo seguro, ¿no? Pero mejoraron nuestra comprensión acerca de las circunstancias de incertidumbre con un importante descubrimiento. Ellos sugieren que para evitar lo que de otro modo sería una pérdida segura, muchas personas se arriesgan aunque la pérdida esperada en este caso sea mayor. La idea básica puede ser ilustrada al cambiar el juego que se presentaba. Miren, aunque ustedes no lo sabían, cuando fueron invitados a esta conferencia, esto no es una conferencia gratuita. Al finalizar, las puertas norte y sur van a estar cerradas. Si ustedes salen por la puerta norte, van a tener que pagar 25 euros o 25 dólares. Y si salen por la puerta del sur, van a participar en un sorteo eligiendo un sobre. Las 3/4 partes de las veces van a salir gratis. Y 1/4 de las veces van a tener que pagar 100 dólares. Por supuesto, todo el dinero será destinado a la fundación de la decana de esta facultad y va a ser para muy buenas causas. O sea, que ustedes tranquilos. ¿Qué eligen? ¿Qué eligen? ¿Qué eligen en este caso? La puerta de acá. O sea, allí tenéis que pagar 25 dólares sí o sí. Y aquí tenéis la opción de que 1/4 de vez parte, una cuarta probabilidad, son 25% de probabilidades de pagar 100, pero 75% de no pagar nada. ¿Quiénes elegirían esta opción? ¿Quiénes elegirían la primera? Bueno, eso está bien, ¿eh? Seguís en la línea media. En cuanto a pagar, escojo lo seguro. En cuanto a que pagarme algo, escojo lo incierto. Bueno, en realidad las dos opciones son semejantes, porque las probabilidades de ganar o de perder, pero según el marco de referencia que yo os he presentado, es diferente. Aquí hay una aversión a la pérdida, es decir, en realidad lo que tenéis, digamos, o va contra vuestra actitud emocional, es que tenéis que pagar necesariamente 25 dólares. Y entonces, de perdidos, como se dice en España, seguro que hay otro refrán aquí similar, de perdidos al río. Bueno, ni arriesgo, ya que voy a perder 25, me arriesgo, porque por aquí puedo salir sin pagar nada, aunque también tengo el riesgo de pagar 100. Pero es una actitud de riesgo, de valentía, no es conservadora, mientras que en el primer caso la actitud ha sido conservadora. Esta es un poco la inconsistencia que se puede producir en la misma persona cuando los marcos de referencia se presentan de manera distinta. Maquiavelo esto lo sabía muy bien y hablaba de la regla de la dosificación. Decía siempre, miren, cuando hay que dar un buen anuncio, un buen resultado, una buena noticia, dosifíquele usted, ¿no? Si va a aumentar el sueldo de sus empleados en una organización, el 15% tenemos, ¿no? Que estamos en un mundo ideal y típico y va a haber un aumento del 15%, ¿no? Pues el 5% en el mes de enero, el 5% en el mes de febrero y el 5% en el mes de marzo. Dosifique esto porque será mucho más gratificante para las personas. Ahora bien, si les va a quitar usted el 15% de su poder adquisitivo, hágalo de golpe. Es decir, en enero el 15% menos. Porque si usted lo dosifica, su marco de referencia va a ser mucho más dramático. Serán desposeídos del 5 en enero, del otro 5 en febrero y del otro 5 en el marzo. Las dos cosas son semejantes, pero según y la forma de hacerlo, la percepción de las personas va a ser diferente. Qué interesante, ¿no? Vamos a ver entonces en esta amalgama de sesgos, heurísticos y errores y problemas y distorsiones, 4 que son interesantes a la hora de nuestra argumentación y además son interesantes para el mundo de los conflictos y sobre todo para el mundo del derecho. Uno es el sesgo retrospectivo, otro es el sesgo de anclaje, otro es el sesgo confirmatorio y el otro son los errores de atribución. Los 4 indican, hacen referencia a 4 consideraciones que habitualmente repetimos constantemente y que se alejan de los modelos de racionalidad
que tan acostumbrados estamos, ¿no? El sesgo retrospectivo. El experimento Calvo Sotelo. Yo les voy a explicar. Calvo Sotelo fue un presidente del gobierno de España, fue candidato a serlo en un acto de investidura en febrero de 1981, un 23 de febrero, a las 18:20 de la tarde entró la Guardia Civil y parte de las Fuerzas Armadas a intentar dar un golpe de Estado en España. Sois muy jóvenes, vosotros no os acordáis de esto, pero en España aquel momento fue dramático, ¿no? O sea, imaginaos que están en el acto de investidura, se está votando la investidura de un presidente del gobierno y en el Congreso de los Diputados entran unas compañías de la Guardia Civil Armada, disparan al techo, dicen quieto todo el mundo y aquí no se mueve nadie y a partir de ahora vamos a esperar a que la orden del capitán general o de quien sea pues proceda a lo que tenga que proceder, etcétera, etcétera, ¿no? Fue un momento, como digo, dramático. Este es el personaje, ¿no? Que es como una especie de imagen del siglo XIX, pues fue en 1981, ¿no? Con este tricornio acharolado que es el tricornio de la Guardia Civil. Bueno, este es el momento en que dijo quieto todo el mundo. Hay una experiencia que yo he hecho y que os recomiendo porque es impresionante. Este es el señor candidato a la presidencia del gobierno. Como veis, es un tipo con la cara muy seria y muy feo, ¿no? Le va uno a la hemeroteca y se pide la prensa que lleva la fecha del 23 de febrero de 1981, que naturalmente por la mañana se ha hecho horas antes del intento de golpe. Ahí hay todo. Al candidato se le reprochan muchas cosas, no ha dicho nada de esto, ni de lo otro, no ha cumplido lo que ha prometido, etc. Ni una sola palabra sobre el problema militar. Ahora bien, el 24 de febrero, el día siguiente, todo el mundo había oído ruido de sables. Todo el mundo lo sabía. Qué bueno habría sido que ese ruido de sables lo hubiesen oído un poco antes, incluido el gobierno, que tampoco lo oyó porque estaba mal informado, ¿no? En realidad la cuestión es que el sesgo retrospectivo trata de explicar el pasado con la información del presente, ¿no? Esto es así como un juego en el que el futuro es incierto y desde el punto de vista del presente nosotros podemos hacer un pronóstico. Pero en el sesgo retrospectivo las incertidumbres resultan invisibles retrospectivamente. Es decir, las respuestas son obvias una vez que las conocemos. Esto es algo que sucede mucho y muy a menudo. Muchos problemas sociales son complejos e imprevisibles al estar influidos por muchos factores. Es decir, los resultados son difíciles de predecir ex ante. Vivimos en un mundo descoordinado e imprevisible. De ahí la, digamos, inseguridad de las ciencias sociales cuando hacen pronósticos de futuros, pronósticos de escenarios futuros, etc. Pero ex post, sin embargo, la invisibilidad de los futuribles, de los contrafácticos, nos hará percibir lo que ocurrió como inevitable. Esto, yo soy muy amigo del refranero porque hay un refrán para cada cosa. Esto, bueno, luego diré los refranes que se aplican a esto. ¿Ustedes conocen este cuadro? La Mona Lisa, ¿no? Es un cuadro famoso. Es un cuadro que podríamos decir que desde hace siglos representa la belleza del canon occidental, etc. ¿Ustedes saben la historia de la Mona Lisa? ¿No la saben? Pues eso lo voy a contar. Casi pasó desapercibido hasta el siglo XX este cuadro. En 1911 lo robó del Louvre, del Museo de París, un ujier italiano, Vincenzo Peruggia, creyendo que lo había expoliado Napoleón y lo quería recuperar para su país, Italia, porque realmente este cuadro había sido robado y necesitaba volver. Tras esconderse 2 años, Peruggia fue arrestado en Florencia cuando trataba de vender el cuadro a la Galería de los Uffizi. Es decir, el eco en Francia e Italia de este acontecimiento hizo famoso el cuadro. Es decir, lo que hizo famoso el cuadro fue un azar y retrospectivamente todo el mundo empezó a ver en este cuadro lo que era el canon de la belleza occidental, el paradigma de la belleza occidental. La fama de la Mona Lisa fue accidental. Es pues absurdo pretender descubrir en él cánones universales de belleza, es un magnífico retrato, pero como estos retratos, si ustedes van al Louvre o van al Museo del Prado, van a encontrar muchas decenas de ellos, ¿no? Retrospectivamente, en cambio, todos sabemos que la Mona Lisa representa, bueno, pues el cuadro de referencia.
Desde el punto de vista político, también es interesante analizar algunos problemas. El Parlamento islandés ha incoado un procedimiento penal contra el antiguo primer ministro, Geir Haarde, por negligencia en la crisis bancaria de 2008 que arruinó al país. Noticia de septiembre de 2010. Es decir, en septiembre de 2010 todo el mundo vio en aquellas actuaciones de este primer ministro casos de imprudencia temeraria, de negligencia y de responsabilidad incluso penal, porque retrospectivamente, 2 años después de la crisis, todo el mundo sabía que aquellas decisiones fueron absolutamente irracionales. Todos sabíamos que iba a ganar. En plena campaña electoral, ¿quién sabía que iba a ganar? Sí, sabíamos que Obama era el mejor orador de este siglo, que tenía muchas chances, pero Hillary Clinton pues parecía que tenía todas las posibilidades, pero ganó Obama. Claro, yo ya lo sabía, es la frase que normalmente cualquier analista político dijo después de las elecciones. ¿Y qué me dicen de esto? ¿Qué me dicen de esto? Hace un año, ¿quién apostaba por este personaje? Pues realmente no apostaba nadie. Y sin embargo, todo el mundo también después, en sesudos análisis retrospectivos, decía evidentemente el descontento de la clase media norteamericana, la descapitalización, la desafección, la brecha salarial, la globalización de inmigrantes, etc. Y todo el mundo tiene buenos argumentos racionales para determinar que este cretino pues es el presidente de los Estados Unidos. Este es el primer sesgo, que es el sesgo confirmatorio, el sesgo retrospectivo, que influye poderosamente en nuestros modos de argumentar y de razonar. El segundo es el anclaje. Miren, hay un experimento también que lo plantea Hermann Tversky en los años 70, que es una pregunta que se le hace a una parte del público. Se dice, ¿el porcentaje de países africanos en Naciones Unidas es mayor o menor que? Y se da un número que de manera aleatoria lo sacamos moviendo la ruleta. O sea, imaginemos que movemos la ruleta y sale el 15. Y yo les digo a ustedes, a la mitad de esta clase, ¿el porcentaje de países africanos de Naciones Unidas es mayor o menor que 15? Bueno, y ustedes contestarían un número determinado. Imaginemos que la otra mitad de la clase ha estado fuera y no ha escuchado la pregunta, y vuelvo a girar la ruleta, les hago entrar, y el número que sale ahora es el 35 o el 40. Y yo les pregunto a este segundo grupo, ¿ustedes qué porcentaje piensan de países africanos que componen Naciones Unidas es superior o inferior a 40? Bueno, pues sí, indefectiblemente, no tenemos tiempo, podíamos haber hecho el experimento, pero siempre uno está determinado por esa cifra aleatoria, previa, sin ningún tipo de racionalidad que se nos ha suministrado y que hemos percibido. Aquellos en los que el resultado de la ruleta fue 65 dijeron que la estimación media del porcentaje de países africanos era del 45%, mientras que si el resultado de la ruleta fue 10, determinaron que era el 25%. O sea, nos anclamos a las cifras que previamente nos han dado y giramos como el ancla cuando el barco fondea en el sitio que se le echa, en torno al punto que de manera, y eso es lo peligroso, estratégicamente a veces uno puede plantear. Hay anclajes de todo tipo. La temperatura media en la ciudad X, la altura de un monte, el precio de una botella de vino, poco conocido, en lo que da el ordenador. Hay que determinar estos precios. El ancla simplemente es, pongan ustedes su número del documento nacional de identidad o del teléfono móvil, etc. Y el efecto es que hay una relación significativa entre ese ancla aleatoria, que no tiene nada que ver con el resultado, y el valor estimado. Esto, diríamos, bueno, porque no somos intuitivos y nos quedamos con el número en la cabeza y efectivamente tenemos decisiones. Bueno, pues este experimento se ha hecho también con profesionales. Es decir, el problema determinado es el valor de la tasación de una casa, de una vivienda. Y el ancla es el precio sugerido por el propietario. El efecto es que los agentes inmobiliarios, que se negaban a cualquier tipo de influencia, porque nosotros conocemos el mercado y no vamos a estar determinados e influidos por los que dice el propietario, ¿no? Pero evidentemente afectó a las estimaciones de los agentes inmobiliarios. Si el ancla, en el estudio que manejo,
fue baja, es decir, por debajo de 1.200.000 dólares, el ancla fue baja, la valoración fue mucho menor por parte de los agentes inmobiliarios. Y si el ancla fue alta, la valoración de los agentes inmobiliarios fue mucho mayor. Con independencia del precio del mercado real, es decir, el análisis objetivo del valor de esa casa en ese momento determinado. La simple formulación de la oferta del propietario hizo que modificaran la valoración de sus pretensiones. Afecta el anclaje también a los jueces, a sus procesos de argumentación y razonamiento, porque diríamos, los jueces están blindados, porque los jueces son profesionales y no deben ser influidos por estos juegos, digamos, de la magia de los números. Pues bien, miren, a un grupo de 66 jueces se le presentó el siguiente problema, el siguiente caso. Están juzgando una demanda de responsabilidad por daños en un tribunal federal, porque demandante y demandado residen en estados distintos. Por eso el tribunal competente es un tribunal federal. Y el caso es el siguiente. Un camión de una gran compañía dedicada al transporte de paquetería atropelló a un peatón en su semáforo porque le fallaron los frenos. Durante el procedimiento se comprobó que el fallo se debió a un deficiente mantenimiento del vehículo. La víctima ha quedado confinada para siempre en una silla de ruedas, se ganaba la vida como electricista y había logrado una base fiel de clientes. Ha solicitado una indemnización por pérdida de ingresos, gastos de hospitalización y dolor y daños personales sufridos, pero no se ha especificado su cuantía. Es verdad que hay normalmente en los estados una tabla codificada más o menos de cifras, pero imaginemos que no existe esta tabla o que se le presenta a los jueces esta forma de formulen ustedes una cantidad aproximada sobre ello. ¿En cuánto fijaría usted esa indemnización? Esta es la pregunta que se les hace a ver, parece que no funciona esto, ¿no? Pero se oye. Se oye. Se oye, no se oye nada. Ya está. ¿En cuánto? Ahora sí sirve. Ahora sí. No. ¿Sí? Bueno, esto es lo que a los que no somos científicos arreglamos estos dando golpes. Sí. No. Bueno, la idea es en cuánto se... Bueno, da igual, si no hace falta. ¿En cuánto se fijaría esa indemnización? Vamos, hombre. Esa es la pregunta que se le hace al primer grupo de los jueces. Imaginaos que hay otro grupo de otros 50 jueces o 60 jueces que se les dice lo mismo, pero se añade este párrafo. Estratégicamente se añade para el efecto que queremos producir. Se dice, la empresa demandada solicitó una declinatoria de jurisdicción alegando que el caso, como no superaba en teoría los 75.000 dólares precisos para que fuera competencia de un tribunal federal, pues se planteó esta declinatoria, es decir, una cuestión procesal. Como no supera esta cantidad, pues entonces el tribunal federal no debe entender este asunto. Pero la solicitud fue desestimada, ¿no? Le dijo, no procede a cambiar de tribunal, etc. Pero introdujimos esta cifra de una manera estratégica. Pues bien, el daño fue obviamente muy superior a los 75.000 dólares, ¿no? La mención de esa cifra por la empresa demandada parecía que debía ser irrelevante. ¿Lo fue? Pues no lo fue. Es decir, sin ancla, los jueces, la media de su pretensión, de su formulación, fue una indemnización de 1.250.000 dólares, mientras que los jueces con el ancla dijeron de media 888.000 dólares. No, diferente. Es decir, sus pretensiones se modificaron en función del anclaje, del ancla que habían. Muy bien. El tercer sesgo es este sesgo que llamamos confirmatorio, que es la percepción de patrones potencialmente ilusorios, ¿no? Los juegos estos de pareidolia que hay en internet, pues los pueden ustedes llevar a cabo. Es decir, como muchas veces preconcebimos cosas que no existen simplemente por formas que tenemos de manera intuitiva en nuestro cerebro y asignamos el significado a la cara oculta de Marte y vemos cosas donde parece que hay o existen figuras cuando en realidad son absolutamente acontecimientos de la naturaleza sin ningún tipo de, digamos, configuración diseñada, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, en este cuadro de Magritte, donde, bueno, pues una caprichosa forma de una montaña hace poner el nido debajo de esa montaña.
o este árbol curioso donde vemos cosas que parece que existen pero son simplemente figuras aleatorias. Y si nos vamos a las nubes, figúrense este hermoso caballo que vuela por el horizonte o Juego de Tronos, ¿no? Tenemos aquí al dragón volando en el horizonte. Bueno, en realidad no percibimos hechos puros, sino formas o relatos. Mira, el proceso cognitivo básico de los miembros de un jurado es la construcción de historias. Yo les animo a todos los estudiantes que tienen que ver con asuntos de argumentación, retórica, interpretación, que vean esta magnífica serie Made in America, O.J. Simpson, que es la historia en 5 está en episodios. Netflix. No sé si alguno lo ha visto. Está en Netflix. Está en Netflix. Sí. Bueno, pues de verdad se lo recomiendo. En 5 episodios de hora y media se analiza el caso Simpson. Saben ustedes, fue un gran jugador de fútbol americano que fue imputado y procesado por asesinato, que fue absuelto y que después, posteriormente, fue imputado por extorsión y secuestro y fue condenado, ya está en la cárcel. Y ven ustedes cómo, según la historia que se cuenta, así el jurado determinó su culpabilidad o su no culpabilidad. En el primer caso, en el que a todas luces este señor era culpable de asesinato, porque él llevaba a cabo una vida, digamos, un rol, representaba un rol absolutamente de impostura respecto a su forma real de ser, un tipo violento, un tipo agresivo, y sin embargo políticamente en la, digamos, su vida pública era absolutamente correcto. En aquella época hubo abusos policiales de la policía de Los Ángeles, y este sujeto fue reivindicado como arma de lucha de la población negra contra el abuso policial de la policía blanca de Los Ángeles. Se filmaron los primeros abusos con unos vídeos y se le utilizó como, digamos, la fuerza moral de la clase negra frente al abuso policial de la raza blanca. Él se vio favorecido, aparte de un equipo de abogados que le costó más de $1 millón, pero esto es una cuestión sin importancia para él, y se vio favorecido, se dejó llevar por esta corriente, aunque jamás pretendió ser un líder del movimiento negro, por supuesto, porque él quería ser blanco y estaba, digamos, inmerso en la sociedad de los blancos, y sin embargo se manipuló de tal manera el caso que fue absuelto, con pruebas. Si ustedes ven la serie, verán que es absolutamente reveladora de la culpabilidad de este sujeto, ¿no? Una mala fiscalía, además, una mala acusación, unida a una buena defensa y sobre todo a una gran manipulación de los medios de comunicación y sobre todo de los movimientos sociales, hicieron que el jurado declarara la no culpabilidad. Posteriormente, en un caso en el que se le informó acerca del robo de una serie de trofeos que tenía él por parte de una banda que quería revenderlos, acudió a un hotel, intentó sacar estos objetos, les cerró las puertas y en una especie de violencia, etcétera, pues quiso, bueno, fue acusado de secuestro, cuando en realidad aquello no tenía el más viso de racionalidad acusarle de secuestro, pero la jueza, en este segundo caso, se vengó de la impunidad del primero y le condenó a una pena de reclusión de 8 años, ¿no? Yo impurgué en su caso de 8 años de los 40 que tenía que haber sido, digamos, por lo menos, imputado en el primero. Es decir, las formas del primer caso fueron un individuo negro sometido al racismo blanco de aquellos años en Estados Unidos, y en la segunda fue simplemente pues un caso más de venganza, digamos, procesal o venganza posterior por la impunidad con la que se había salido en el primer caso. A menudo tenemos pues, arquetipos, stocks de conocimientos sociales, historias, en función de los cuales, de la manera más convincente, si encajan con ideas persistentes, nuestros prejuicios sesgan nuestra percepción de la realidad. Y uno de ellos es ese sesgo confirmatorio, en virtud del cual hace que filtremos selectivamente lo que percibimos en función de nuestras expectativas o creencias. Es esa expresión de que solo ves lo que quieres ver y solo percibes aquello que confirma tu pretensión, no quieres saber nada, ¿no? Antes habló Daniel del proceso de enamoramiento, con proceso de emoción. Bueno, este es el sesgo confirmatorio, ¿no? Este proceso irracional, que es el enamoramiento, hace que solo veamos lo que queremos ver y solo veamos las virtudes que nuestra, digamos, imaginación en ese momento de digamos, catarsis emocional, solo vemos en la persona eso que percibimos y confirmamos esto.
En el derecho suceden muchos sesgos confirmatorios y anulan muchas veces la racionalidad de las pretensiones, ¿no? Es el llamado efecto aureola o el efecto de halo, es decir, el desprecio de los puntos rojos cuando afectan a personas o instituciones con buena reputación, ¿no? En España tenemos también otro refrán que dice: "Quítate fama y échate a dormir", ¿no? Más o menos es esto, es decir, si nuestra imagen es de buena reputación y las personas tienen de mí una buena, digamos, visión y confían porque esa reputación les hace que me vean como un argumento de autoridad, realmente no veremos los puntos rojos que hay. La agencia de la Comisión sobre el Control Económico y de Cambios en Estados Unidos no actuó contra Madoff, que fue un estafador, a pesar de los avisos de algunos analistas financieros, luego acabó en la cárcel, ¿no? Pero a pesar de los avisos continuos, Madoff era el gran gurú de la inversión y esa buena reputación hizo que no se tomaran las medidas oportunas, ¿no? El Fondo Monetario Internacional no alertó de la crisis subprime en Estados Unidos en el año 2008, y a pesar de algunos anuncios que se llevaron a cabo, el Fondo Monetario Internacional no los tomó de relevancia porque creía que era imposible que hubiera una situación de crisis de esa magnitud o crisis financiera. En España este es un caso famoso. La imagen pública de una empresa de inversiones que tenía mucho respeto permitió estafar de manera piramidal a cientos de miles de clientes por esa reputación, esa buena fama que tenía esa empresa. Pero de la misma forma que los sesgos pueden ser positivos y distorsionan nuestra manera de ver las cosas, también pueden ser negativos, ¿no? Piensen ustedes en ese objeto en la mano de individuos que tienden a percibirse de una manera o de otra según la pertenencia a la raza, ¿no? Si un blanco sale del coche y hace así, va a sacar su documentación, pero si es un negro en determinados momentos lo que va a sacar es una pistola, ¿no? Y esto es el marco de confirmación del prejuicio que uno tiene, que solo ve lo que quiere ver. Estos sesgos confirmatorios pues exigen a veces técnicas de neutralización, como los principios de imparcialidad objetiva. Quien instruye una causa no debe juzgar la causa porque se ve contaminado por la misma, o haber resuelto el pleito en una anterior instancia y tener conocimiento del objeto del litigio, pues es objeto de recusación o abstención porque uno está contaminado por esa percepción, o cuando el Tribunal Supremo declara la nulidad de actuaciones, exige que la sala del Tribunal Acuo se forme con magistrados que no hayan intervenido en el juicio anulado. Por último, el error de atribución. Es otro sesgo, como hay miles de sesgos, yo solo he sacado hoy 4, pero son sesgos que nos indican esa distorsión que tenemos en la percepción de las cosas y en los procesos de decisión. El sesgo de atribución consiste en que para explicar la conducta de los demás, nos olvidamos muchas veces de las variables situacionales y contextuales y solo pensamos en las personales. Todo se debe a su responsabilidad personal. Y esto es muy importante en los procesos de negociación. Imaginemos que en un proceso de negociación alguien lleva a cabo una determinada acción y todos le imputamos a su responsabilidad la intencionalidad de su acción. Y no pensamos en la presión que tiene en el contexto que la lleva a cabo, la presión de la organización a la que pertenece, el momento situacional en el que estamos. Todo el mundo cree que su responsabilidad es individual. Ahora bien, para explicar nuestra conducta muchas veces nos excusamos en las determinaciones externas de nuestro comportamiento. Es decir, yo no tuve la responsabilidad de esto, me vi presionado por el contexto, me vi obligado a hacer esto, etcétera, etcétera. Se hizo a mis y yo creo espaldas. que el mejor ejemplo de nuestra conducta lo lleváis a cabo, lo hacéis vosotros. Cuando dices he aprobado, me han suspendido, ¿no? Es decir, los méritos se deben a mis condiciones personales, los deméritos y el fracaso se deben al profesor. Otro me ha suspendido, ¿no? Así es. El mejor ejemplo de la conducta de los demás sobre los demás es cuando alguien triunfa, qué suerte tuvo, consiguió ese puesto, menuda influencia tuvo, cuando yo lo consigo, tengo el meritaje de muchos años, me lo merezco, es bajo mi responsabilidad. Exacto. Son sesgos de errores de atribución que continuamente llevamos a cabo. Miren, a pesar de que los identificamos y a pesar de lo que los tenemos delante, continuamente cometemos estos sesgos. Hoy han sido 4, pero hay muchos más sesgos y heurísticos que ponen en tela de juicio esa idea del hombre racional, del hombre argumentativo, del hombre deliberativo que toma decisiones con consistencia
y con, digamos, eficiencia, maximizando sus intereses sin tener en cuenta relacionalmente el bienestar de los demás. Yo creo que esto es importante, más que para evitarlos, que en la medida en que los conocemos podemos evitarlos, para identificarlos, y sobre todo identificarlos muchas veces en la parte contraria. Para terminar, este cuento yo siempre cuento a mis alumnos, y a lo mejor se lo han contado a ustedes, pero no quiero terminar sin ello. Para poner de manifiesto que muchas veces los procesos de racionalidad y de justificación de nuestras decisiones no dependen de la consistencia interna de nuestros argumentos, sino que depende de los factores relacionales, interdependientes que tenemos a nuestro lado y que en función de ellos tenemos que tomar las decisiones óptimas. Que los procesos de racionalidad no son argumentos internos formalmente correctos,